Perú una potencia? Un país desarrollado es aquel que posee tanto un nivel de vida alto como un gran desarrollo industrial y comercial. Existen varias formas de determinar si un país está o se encuentra en vías de desarrollo, y esto se hace analizando una serie de indicadores y comparándolos con los de otros países. Esta vez nos decidimos por hablar sobre el Perú, un país conocido tanto por su fascinante cultura milenaria como por los enormes progresos que ha tenido en la última década. Pero, ¿es verdad que ha crecido tanto? Descúbrelo a continuación. En el 2004, las economías de Sudamérica comenzaron una década de gran expansión y crecimiento. En general, aquellas orientadas más al mercado internacional crecían a tasas mucho mayores. Sin embargo, desde el 2014, a manera de generalizar, se puede decir que la mayoría de la región de América Latina y el Caribe crecía un 3%, el mundo lo hacía en 3.4% y Perú en 5.8%. Dentro de este selecto grupo regional, la economía peruana lo hizo mejor que sus países vecinos. Así, entre los años 2014 y 2016, Perú creció un 3.2%, Colombia 3.1%, México 2.4% y Chile apenas 1.9%, mientras que las economías más grandes de la región tuvieron serios traspiés. Argentina se estancó, Brasil cayó cerca de 2.3% y Venezuela se desplomó con una caída del 9.4%. De entre las 7 economías más grandes de Latinoamérica, el Perú también ocupa el séptimo lugar en Producto Interno Bruto per cápita. Este crecimiento acelerado se debió al aumento de las exportaciones en los sectores de hidrocarburos, minería y en el sector agroindustrial. Este año se espera un crecimiento del 4%, según lo proyectado por el Fondo Monetario Internacional y el Ministerio de Economía y Finanzas. Siguiendo el hilo anterior, los pronósticos para el sector industrial peruano tampoco son malos. Según la Cámara de Comercio de Lima, para este 2018 se espera un crecimiento económico de al menos un 3.9%. En este sentido, el sector construcción alcanzaría una alza del 7.2%, la más alta en los últimos 5 años, impulsado por la ejecución de grandes obras de infraestructura que están comprometidas, como por ejemplo el plan de reconstrucción que cuenta con un presupuesto de 7.400 millones para el periodo 2017-2020. Asimismo, debido a la expansión y diversificación de sectores como la minería y la construcción, los sectores primarios tendrán un importante desempeño durante el año. El sector manufactura alcanzaría un aumento de hasta el 3.7%, mientras que el de hidrocarburos crecería hasta 6.5%, considerando que este sector operaría en un entorno con mejores términos de intercambio a nivel internacional debido al incremento de los volúmenes de las exportaciones. Una de las noticias que más ha tomado por sorpresa a la región latinoamericana en lo que va de año fue la sorpresiva dimisión de Pedro Pablo Kuczynski como jefe de Estado del Perú el pasado 21 de marzo del presente año. Kuczynski, durante su vida política, también se desempeñó como ministro de Energía y Minas, así como ministro de Economía y Finanzas y como presidente del Consejo de Ministros. Hizo pública su renuncia luego de darse a conocer videos y grabaciones que implicaban a su abogado, a un ministro y a otros socios políticos en la supuesta compra de votos de congresistas de oposición a cambio de obras públicas. Luego de que el Congreso del Perú debatiera y aceptara la dimisión de Kuczynski, el entonces vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, asume el 23 de marzo las riendas de la nación como presidente de la República, dándole fin a tan pesada crisis política. No obstante, aún existe mucha incertidumbre sobre el caso Kuczynski, si son acertados o no los cargos de los que se le acusa y sobre cuáles serán las medidas judiciales que serán tomadas al respecto. Cabe acotar que, aunque en medio de semejante crisis política, Perú no ha visto bajas en cuanto al crecimiento de su economía. Según varios expertos, esto se debe al respeto a la autonomía del Banco Central, a las metas inflacionarias y a la estrategia de crecimiento abierta al mercado, los cuales son pilares que permanecen más allá de cualquier coyuntura política.
Para algunos académicos es inaudito que un país con un crecimiento tan acelerado como el caso de Perú tenga un sistema de salud que muchos expertos calificarían como caótico y deficiente. Ya a finales del año 2017, la sanidad pública de Perú se encontraba en un estado de emergencia debido a la falta de recursos destinados al sector, la carencia de insumos hospitalarios, medicamentos y de personal calificado fueron el común en una buena cantidad de centros de salud en el país. Las cosas no parecen que han mejorado mucho en lo que va de año, ya que se han decretado estados de emergencia sanitaria en el país por brotes de sarampión, dengue y varias sintomatologías asociadas al virus del Zika. Sin embargo, aunque todavía no se han tomado acciones para mejorar el sistema de salud de la República, sí se vio una mejora en el sistema educativo nacional, luego de que el gobierno dedicara más del presupuesto nacional a este sector. El Ministerio de Educación ha hecho saber que los recursos reasignados a este sector servirían para incrementar la Dirección Nacional de Tutoría y Orientación Educativa, a través de la cual se promoverá una formación preventiva para evitar el embarazo precoz, la violencia escolar, el bullying y la prevención de enfermedades. Hasta ahora hemos mencionado varias veces el sorprendente crecimiento económico por el cual ha atravesado el Perú. Sin embargo, este éxito no parece haber tenido tanto impacto en la vida de sus ciudadanos. De acuerdo a la 20ª edición del ranking de calidad de vida de la consultora Mercel, Lima, la capital peruana, se ubica en la 8ª posición de 11 ciudades sudamericanas y en la posición 124 de 231 ciudades de todo el mundo listadas de acuerdo a su calidad de vida. Mercel explicó que el ranking se elabora teniendo en cuenta diversos criterios como la estabilidad política, la vulnerabilidad de la ciudad a los desastres naturales, los índices de seguridad ciudadana, la educación de sus habitantes, la infraestructura, la vivienda, el transporte, el medio ambiente, el acceso a servicios públicos y el entretenimiento. Y según la consultora, Lima sale mal parada en casi todos los indicadores. Asimismo, según un informe sobre la calidad de vida en la ciudad presentado por el Observatorio Ciudadano Lima ¿Cómo vamos?, los limeños sienten una gran insatisfacción en prácticamente todo lo referente a la ciudad, pero señalan como los principales problemas la inseguridad ciudadana, el transporte público y el medio ambiente. Sin embargo, los expertos señalan que la falta de una política de desarrollo urbano y sin duda los vaivenes políticos como el cambio de presidente afectan mucho la calidad de vida de sus habitantes. Después de casi 20 años tratando de reconstruir su democracia, Perú todavía sigue luchando para encontrar una fórmula que le permita al gobierno funcionar sin corrupción. En los últimos años, una sucesión de presidentes peruanos están prófugos o en prisión, y en la crisis política más reciente, Pedro Pablo Kuczynski, antes de cumplir 2 años en la presidencia, se vio obligado a renunciar debido a un escándalo en el que se le acusa precisamente de varios cargos de corrupción. Los sobornos a presidentes, ministros y candidatos relacionados a la constructora brasileña Odebrecht han desatado un escándalo que recorre todo el continente, siendo Perú uno de los países salpicados, al hacerse referencias turbias sobre las gestiones de Alejandro Toledo y Ollanta Humala, y hasta a la opositora Keiko Fujimori. Según el estudio Cultura Política de la Democracia en Perú y en las Américas, presentado por USAID, la corrupción es la segunda mayor preocupación de los peruanos, tanto así que según el estudio, para el 91% de la población, más de la mitad de los políticos están involucrados en casos de corrupción y el 19% afirma haber sido víctima de sobornos a entes públicos. Las mismas cifras señalan que Perú es uno de los 5 países con mayor tasa de victimización por corrupción en las Américas. Presenta un porcentaje ligeramente similar al de Venezuela. Aún con el crecimiento económico del país, la mala gestión de algunos sectores, así como el aparente e infame sistema de corrupción, han hecho que la pobreza monetaria en el país aumente por primera vez en 10 años. De acuerdo a cifras presentadas en el informe Resultados de la Pobreza Monetaria en el Perú por el Instituto Nacional de Informática, el 21.7% de la población peruana, es decir, cerca de 6.900.000 personas, se encontraban en situación de pobreza. Asimismo, según el estudio, el área rural es la más afectada, ya que la pobreza en esta zona
personas alcanzó el 44.4%, mucho más que las áreas urbanas peruanas. El INEI explicó que el estudio analiza la capacidad del poder adquisitivo de los ciudadanos, medidos por sus ingresos para costear gastos básicos como la canasta alimentaria. Respecto a esto, Martín Vizcarra, actual presidente del Perú, en sus primeros días de gestión, declaró que es inaceptable que la pobreza haya aumentado en su país y que revertir la tendencia será uno de los primeros objetivos de su gestión.